El podcast de hoy es uno de esos podcasts en los que apetece. No porque el resto no me apetezca, sino porque tener a una persona que es capaz de que con sus palabras y con sus escritos te folle la cabeza no pasa absolutamente todos los días. Ya le conocéis, los que habéis estado conmigo en el podcast de Inviven, le habéis escuchado y seguro que os ha interesado muchísimo su conversación. Hoy le tenemos aquí en Si hoy no vendes, hoy no comes, porque está claro que si tú no trabajas desde el punto de vista personal y no creces contigo mismo, las ventas, ya te digo yo qué es lo que va a pasar, se llaman cero. Tiene muchos libros, yo he leído cuatro. Factor H, Salta contigo, controlar cómo entrenar a tu mente, pero es que el último para mí ha sido el que más me ha apasionado. No digo que los otros sean malos, digo que este es excepcional. Y es que estamos hablando de su libro Esencial. Nos lo va a contar con él ahora mismo, pero estoy segura que ya sabes de quién te estoy hablando. ¿A que sí? Fernando Botella. Muy buenas, Fernando. Hola Rosa, qué gustazo estar contigo. Muchísimas gracias por esta intro. No sé si me lo merezco, pero muchísimas gracias. Seguro que sí. ¿Cómo aparece esencial en tu vida? Porque yo les comentaba ahora mismo a los oyentes o a aquellos que nos estén viendo a través de YouTube que es importante conocerse a uno a sí mismo y creo que es el libro más interactivo que tienes hacia adentro. O mi sensación es que con los demás nos ayudabas al resto a mirarnos y en esta has empezado mirándote tú y has provocado que los demás nos miremos. Rosa, me encanta la pregunta que me haces y que sea la primera además. Y te voy a decir por qué y ahora te contesto, ¿eh? Porque es la esencia de esencial, esa pregunta. Entonces está muy bien formulada. Porque todo nace de hacerme yo la pregunta que tú me acabas de hacer a mí. ¿Qué es lo esencial para ti, Fernanda? Llevas mucho tiempo trabajando, es un proceso de madurez propio individual, ¿no? Que todos tenemos, ¿no? Van pasando los años, va pasando la vida, las experiencias, todo lo que hacemos y bueno, dentro de ese vivir, ¿no? Que es el paso del tiempo, pues uno se va haciendo preguntas que no es que no se las hiciera antes, pero que quiere contestarlas cuanto antes, que es diferente. Y, y es la pregunta que yo me hice, ¿no? ¿Qué es para ti lo esencial? Entonces, si ya la pregunta es ¿qué es para ti, Fernando, lo esencial? Ya es una pregunta de mirada hacia adentro, ¿no? Por eso el libro empieza hablando de un tema de Siegel, un autor de la UCLA, de la Universidad de California, ¿no? Que habla del mindsight, que significa un poco la visión hacia adentro, ¿no? La visión de la mente. Había hablado mucho en otro libro como cómo entrenar la mente, sobre la propia mente, cómo cuestionarla, etcétera, pero era mucho más genérico. Este es mucho más basado en elementos concretos de la mirada que uno se hace hacia sí mismo o hacia sí misma dentro de uno. Y esto es lo que provoca este libro. Lo que provoca este libro es hacerme esa pregunta, que es esencial, y por qué no ponemos, o por qué no pongo, en este caso yo, foco, no debería de poner mucho más foco en lo que yo ya sé desde hace tiempo que es esencial. Y esto me lleva a dos cosas más. Una, a que en el libro se repita mucho, yo ya lo sé, esto ahora lo sé, esto es una cosa que ahora sé, esto es una cosa que ahora sé que sé. Ese tipo de frases es un juego literario que he querido, literario sin ser yo nada literario, yo no soy un autor literario, pero una forma de decirlo, ¿no? Es una coletilla que he querido repetir a posta durante casi todos los capítulos durante mucho tiempo. De hecho, voy a decir algo que no he contado en ningún sitio, lo voy a contar por primera vez aquí en esta entrevista contigo, y es que el libro se iba a llamar Ahora lo sé. Así es como se iba a llamar. Ahora, coma, lo sé. Luego quiso ser el subtítulo y al final no ganó ni la posición de título ni de subtítulo, aunque está bastante representado en todo el libro, como digo, porque es una frase que se repite, en una coletilla que se repite. El sentido de ahora ya lo sé o ahora lo sé es un sentido de que alguien va autodescubriéndose o descubriendo cosas de sí mismo, ¿no? Y por eso ahora lo sé. ¿Y qué es lo que hago durante el libro? Atreverme, esto es un atrevimiento a lo que yo sé, dejarlo ahí por si alguien quiere pensarlo, o quiere llevárselo a su vida, o quiere cuestionárselo, o quiere, no sé, ¿cómo te diría? Inspirarse, no sé, cada uno que utilice el verbo que quiera, ¿sabes? Es mostrarlo desde dentro, desde uno mismo, desde la mirada mía a mí mismo, a mi interior, ¿no? Y luego además es tan interesante la pregunta que me haces porque el libro empieza hablando de encender la luz, luego si quieres hablamos de eso, luego pone la luz en movimiento como una segunda parte, y la tercera parte le llamé fundido en negro. Y le llamé fundido en negro, ¿por qué? Porque es una metáfora, un símil de lo que ocurre en el mundo del cine, ¿no? Y de la televisión, que algo cuando se funde en negro, pues pasa de un lugar a otro, ¿no? Y esas últimas gotas esenciales de luz que intento contar a los lectores es un fundido en negro porque es algo que pasa del autor al lector. Entonces se hace un fundido en negro y ya ha terminado mi visión de mí mismo y de lo que pasa dentro, y entonces en ese fundido en negro lo dejo en la última parte del libro a que el lector se lo lleve.
De hecho, que conste en acta, yo que leo mucho, o sea, bueno, claro, mucho en comparativa con quien me reconozcas, porque tú que tenemos amigo común en Juan Carlos Cubeiro, pues ese Sí. no es el mío, no es un libro diario, pero he visto a una persona líder, una persona humilde, una persona en el que se nota tu experiencia y sobre todo desde el afán de no protagonismo. Creo que por eso también me ha gustado tanto el libro, ¿eh? O sea, porque yo me quedo, o sea, si tú me dices esencial, tengo que buscar el título del libro, porque tengo el listado de los libros, pero para mí se queda ahora ya lo sé. Y ese ahora ya lo sé, que aunque no haya sido el título en ningún momento, para mí es la esencia de todo lo que sucede, creo que nos pone los pies en el suelo. Y que gente joven que está arrancando, mi recomendación sería que lo escuchasen cuanto antes, porque parte de esa experiencia no la van a ganar simplemente porque han leído 4 libros, sino porque llegue la edad. Entonces, que alguien te abra los ojos a saber qué es lo que pasa con 61 años, cambia mucho, Fernando? O sea, es impresionante. Me has hecho pensar mucho y de hecho me he leído 3 libros después de este, porque como le recomiendas, yo digo, así lo ha recomendado Fernando, habrá que seguir leyendo. Entonces, no conocía a Pablo de Ors, que no le conocía en ningún momento, ni Martes con mi viejo profesor. O sea, me has abierto muchos campos donde no digo que hayan sido lecturas fáciles, digo que hayan sido lecturas que te hacen reconocerte. Y creo que hay muy pocos libros que invitan a eso y que invitan cada vez más a que pongamos el foco afuera y que lo circunstancial no vamos a poder modificarlo, pero la actitud o la referencia de lo que hace sobre eso sí. Sí, Rosa, mira, mi pretensión no ha sido ni siquiera ser humilde, ha sido mostrar lo que uno quiere mostrar, ¿no? Pongámosle luego los adjetivos que queramos ponerle. Lo que sí sé es que lo he vivido la escritura de este libro y es la propuesta que hago también a entender la vida con ciertos elementos que muchas veces son básicos, pero básicos en el sentido de esenciales. Digamos Ujú. que esencial es aquello de lo que no deberíamos prescindir. Por eso es esencial. Luego le podemos llamar básicos, esenciales, fundamentales, claves, lo que queramos, ¿no? Pero fíjate que al final, más allá de los adjetivos, son los modos en que nos mostramos a nosotros mismos con nosotros mismos en el día a día, en lo cotidiano. Si te das cuenta, lo que te acabo de decir ahora para mí sería el verdadero secreto de la espiritualidad. Hay gente que se complica mucho la vida intentando definir lo espiritual como lo místico, lo complejo y tal, y para mí es entenderte con la realidad, es tener la capacidad de vivir en un entorno no de sufrimiento, sino de disfrute. Que ahora estoy con Rosa en esta entrevista, en esta conversación, que para mí es una conversación, y en esta conversación estoy disfrutándolo muchísimo. Lo vivo de una forma tan especial cada momento. Dentro de un ratito pasaré a hacer otras cosas y te puedo asegurar, Rosa, que voy a disfrutarlo igual. Es entenderte con el momento en el que estás, ¿no? Para eso necesitas de diferentes, bueno, pues de diferentes formas de saber cómo puedes encontrarte en un estado mejor de salud. Y no me refiero física, sino mental, de bienestar, ¿no? Una de ellas es aprendiendo a tener paciencia. Tú decías ahora, los jóvenes que lo lean y que sepan que las cosas van a llegar con el tiempo y qué tal, pues eso tiene que ver con la paciencia, que como escribo en el libro que le dedico un capítulo, pues es la ciencia de la paz, ¿no? La paciencia, ¿no? Todo tiene que ver con entender que las cosas que están fuera de nosotros no deberían de dañarnos, deberíamos de comprendernos con ellas, interpretarlas, aceptarlas, muchas cosas que cuento en el libro y cómo trabajarlas, pero desde luego no romper nuestra paz interior. Claro, eso no es fácil llegar a ese lugar. De hecho, yo no he llegado al 100%, ni mucho menos, estaré en un porcentaje X, estoy aprobado por los pelos todavía, pero aún así, sí, por los pelos. Pero aún así ya me atrevo a contarlo, ¿no? Y a saber que lo estoy viviendo, ¿no? A poner conciencia en ello. Y luego elementos que luego si quieres hablamos como el agradecimiento, como la capacidad de entenderte con la serenidad, como entenderte con tus momentos oceánicos y darle, un capítulo se llama así, darle el papel que tiene en tu vida, esos momentos oceánicos, etcétera. Saber disfrutar de todas las cosas, no decir tanto no. O sea, yo soy un negacionista del no. A casi todo digo sí, aunque a veces ese sí sea un no lingüístico que parece que es lo mismo, pero no es el no que yo me refiero. El no lingüístico y el sí lingüístico es lo mismo, no tiene ninguna diferencia uno de otro, los dos son muy importantes y pesan igual en las relaciones humanas. Pero yo digo, y me refiero a un no conceptual, yo estoy en contra del no Mentalmente no te pesa conceptual. igual, ¿verdad, Fernando? ¿Sabes? Porque ¿Cómo? la sensación que mentalmente no te pesa igual, No me porque pesa igual, ya de no. per se ya sabes que, o intuyes que te va a decir que no, porque todo el rato está diciendo que no, y entonces busca una Eso es, eso explicación. es. Y hay gente que es súper agradable de poder conseguir entender por el tipo de vínculo de apego que hace, porque está todo el rato contándote un sí o buscando la fórmula para que ese sí se llegue a probar. Exacto. Hay un sí que tiene que ver
el sí lingüístico de sí quiero, y hay un no que tiene que ver con el no lingüístico de esto no lo quiero para mi vida, no lo quiero ahora, ¿no? Esos son absolutamente respetables y tienen el mismo peso y eso hay que saber. De hecho, hay mucha gente que no sabe decir no y sufre mucho, no es al no que yo me refiero. Pero hay un no conceptual que tiene más que ver que cuando a mí alguien me plantea algo siempre digo, ¿por qué motivo diría no? Y la mayor parte de veces digo, no tengo ningún motivo, voy a decir el sí. Porque cuando digo sí a la vida empiezan mis aventuras nuevas, mis espacios nuevos, mis caminos nuevos, ¿no? Me refiero más a ese no. Soy bastante negacionista de ese no, ¿no? Me gusta decir sí porque me gusta ser disfrutón. Creo que estamos aquí para disfrutar la vida, no para sufrirla, y de eso va la esencia fundamental y la esencia del libro, ¿no? Y en lo que dices de Pablo II, a él no le gustará, si escucha esto lo que voy a decir, pero él es uno de mis maestros. Él no querrá escuchar esto, es un amigo, pero además es un maestro. Su libro más conocido es Biografía del Silencio, es un librito chiquitito, pero que es todo puro oro, cada una de sus palabras. Luego tiene libros fantásticos como el último, que es más literario, que es Los Contemplativos, muy recomendable. Y tiene mucho más, ¿no? Biografía de la Luz, que es un libro para mí en el que me ha inspirado mucho, muy inspiracional. Pablo es un jesuita, pero sobre todo es una persona que nos hace entender la religión, en este caso la religión católica, que es la que él profesa, de una forma absolutamente diferente a como tenemos costumbre de entenderla, y donde nos hace ver, y por eso le pedí ese epílogo tan cortito que ha escrito en el libro, que el verdadero Dios, sea de la naturaleza y venga del origen que venga y de la religión que venga, somos cada uno de nosotros. Qué bueno. Cuéntanos las luces, porque la gente sabe que hay un bloque y quien no, que se ponga a investigar, pero es encender la luz. ¿De qué estás hablando, Fernando? Cuando hablas de ese encender. Sí, estoy hablando de varios elementos, ¿no? Fundamentales, que le he dedicado un capítulo a cada uno de ellos, que obviamente aquí te voy a decir los que creo que son dos o tres importantes, ¿no? Digamos que no los destacaría, pero que les daría un poquito más de luz, valga la redundancia, ¿no? Dentro de lo que es toda esa primera parte, ¿no? Que es encender la luz. Yo creo que los seres humanos tenemos que aprender a vivir un poco más serenos. Y la serenidad no tiene que ver con la calma. Es decir, yo soy un tío muy ansias en muchas cosas, ¿eh? Me gusta, soy un tío muy motivado, ¿eh? Me gusta hacer grandes shows, pasármelo bien, saltar en escena, teatralizar, moverme, un tío continuo movimiento, ¿sabes? No, cuando digo serenidad quiero decir afrontar la vida con serenidad, es entenderte muy bien con las cosas tan bonitas que llegan, todas las bonitas que llegan, que son muchas, normalmente más que no cosas feas o que nos dañan, pero también las que nos dañan o que son feas o que no nos gustan, también afrontarlas con cierta serenidad. La serenidad tiene mucho más que ver con entenderte con las circunstancias desde una perspectiva de paz interior y saber cuestionarte, bueno, esto es lo que hay y desde aquí qué es lo que hay, qué es hacia dónde y cómo me puedo mover y qué sí puedo hacer. La serenidad tiene que ver con un concepto en psicología que se llama optimalismo, que para mí es mucho más que el positivismo por el positivismo, sobre todo que el positivismo estúpido, ¿no? Tiene más que ver con la forma de tener una visión positiva de la realidad, pero desde, y esto es importante, desde la inteligencia, desde comprender bien lo que está pasando. Y eso te hace que vivas más sereno. Eso lleva una frase budista que a mí me gusta mucho, que cada vez me la aplico más y que la recomiendo, y es que nada ni nadie puede romper mi paz interior. Nada ni nadie. Y Tendríamos esto, que tatuárnosla, Fernando, esa frase. ¿cómo? Que tendríamos que tatuárnosla. Tendríamos que tatuárnosla. Así para mí es una de las claves fundamentales del libro, ¿no? Entonces, la serenidad. Pero la serenidad no se podría entender sin la aceptación radical. Y la aceptación radical, que es otra de las partes, es un capítulo que es el primero, que yo le llamo, bueno, el primero, luego hay unas introducciones antes en el libro, pero es el primero de foco ya del libro, que es esto es lo que hay, se llama el capítulo, esto es lo que hay. Y esto es lo que hay es más que una frase. Es la aceptación radical, que como todo el mundo que te escucha y que escucha este tipo de entrevistas sabes que no me estoy refiriendo a la resignación, sino que lo que me estoy refiriendo es a que cuando uno comprende la aceptación radical, se comprende mucho más a sí mismo. La aceptación radical tiene detrás de ese concepto tres ideas clave. Una idea es el respeto. Uno respeta las cosas que la vida te trae, que la naturaleza te trae, las cosas que te ocurren, incluso aunque no te gusten, ¿eh? El respeto no quiere decir que tengas la obligación de no estar triste. Puedes estar triste, pero respetarlo. Si a alguien le dan una mala noticia en estos momentos, por ejemplo, de una enfermedad o de un fallecimiento de un ser querido, de un tal, claro que estará triste y que llorará y que lo pasará mal, solo faltaba. Tenemos derecho a vivir todas las emociones y a vivirlas como se viven las emociones. No a taparlas, ni a esconderlas, ni a sufrirlas de una forma que no sea más que el propio sufrimiento que trae la emoción, de la vivencia de la emoción. Ahora bien, eso no quiere decir que no respete que eso es la vida y que eso es lo que pasa. Respetar es comprender la realidad, incluso aunque no te guste. Después del respeto viene la palabra cambio.
Eso es lo que te permite cambiar. El hecho de que aceptes algo es cuando tú tienes que cambiar, tienes que adaptarte, tienes que entender las cosas de una forma diferente, tienes que ver la realidad de una manera desacostumbrada. Si ahora te dicen que tienes una diabetes de tipo 2, pues vas a tener que cambiar tu realidad, vas a verla de una forma desacostumbrada. Seguramente no podrás tener el mismo tipo de alimentación o de vivencias, ¿no? Lo segundo sería la adaptación. Y lo tercero, que es adaptación que viene de la palabra cambio, y lo tercero sería un modo diferente de actuar, el cambiar lo que haces, la acción, el qué te llevas para ti, que tienes que hacer de una forma absolutamente diferente, ¿no? Y si no haces cosas diferentes, da igual que hayas aceptado. Y si no cambias, da igual que hayas aceptado. Digamos que es como una cadena lógica. Aceptar para poder cambiar y transformar y finalmente hacer cosas diferentes, ¿no? Y ese es un capítulo también, que es esto lo que hay. Y lo explico de una forma con un cuento al principio, bueno, de una forma graciosa, para que todo el mundo entienda realmente que a veces las cosas son como son y hay que aceptarlas y punto, ¿no? Otro de los elementos que hay cuento y que me parece interesante destacarte que ahora es el agradecimiento. Yo Sí. a la gente que conozco, no sé Bueno, si te pasa, Fernando, Rosa. antes de Dime. que empieces con el agradecimiento, porque creo Sí, que le va a dar un matiz, hay un libro que recomiendas que se llama Momentos Perfectos, sí, eh, que, claro, para los que quieran conseguir investigar un poco, es sobre una persona, un directivo de alto standing que de repente le diagnostican esclerosis lateral amiotrófica. Y creo sí. que justamente lo que acabas de explicar ahora es llevarlo a la realidad, pero vivido desde una forma de aceptación. Esto es lo que hay, con un cambio total y absoluto de su vida y de su paradigma y Mm, consiguiendo no ser infeliz, sino todo lo contrario. O sea, es sí. dándole gracias a una enfermedad que luego pasó también con Martes, con mi viejo profesor, ¿no? Entonces, creo que esos dos capítulos, para quien quiera conseguir eh, ahondar un poquito más en todo ello y sobre todo buscarle cosas prácticas, escuchado de otras partes, puede conseguir venir bien. Simplemente, esas ahora sí. Sí, no, no, no. Matizas muy bien ahí, Rosa, que en el libro, en el capítulo concreto en el que hablo de esto, pues hay historias que lo explican y que yo creo que lo explican de una forma no justificativa, sino para que la gente lo entienda, ¿no? Y que lo entienda comprendiendo que si otros lo pueden hacer, yo también lo debería de hacer. No es que lo puedo seguro, sino lo debería de hacer, ¿no? Sobre todo llevado a este punto también, ¿no? De entender que por eso hablo de esta persona con esclerosis lateral amiotrófica, pero hablo de otros casos también en donde si esos casos que son tan complejos, esos personas y sus personajes interiores han sido capaces de aceptarlo, como yo en el día a día, porque pierdan las llaves, no lo voy a aceptar. ¿Por qué me cojo un cuelgue tan mal que rompe mi paz interior porque he perdido unas llaves? ¿O por qué yendo un día a la playa con mi pareja, que tiene que ser un día bonito, por eso por lo de la playa, que me lo voy a pasar menos bien, soy capaz de hacer que una pequeña discusión estúpida nos amargue el día a mí y a otros, ¿no? O sea, ¿por qué en las cosas tan sencillas del día a día me complico tanto la vida? ¿Por qué Un me complico cliente que tanto no la te vida? contrata, un Exacto, proyecto que ¿no? no se termina Entonces, cerrando, es que es tan paradójico. claro, entonces es hacer una comparativa de cosas complejas donde se acepta y se lleva una vida diferente y adelante versus cosas tan sencillas del día a día que deberíamos de aceptarlas y no nos harían sufrir tanto, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? No es que yo no crea no es que yo no crea que haya que vivir luego una emoción. Para mí no hay emociones negativas, entonces no es una palabra que utilizaré, pero una emoción que de alguna forma no nos hace feliz, ¿no? No nos da bienestar, como puede ser la tristeza, ¿no? O la rabia a veces, ¿no? Pues claro que hay que vivir la rabia, incluso la ira, ¿no? Que es una emoción que a veces es necesaria para explotar, para crear cosas nuevas, para romper con paradigmas, para romper con momentos situacionales que tienes que pasar situaciones nuevas, ¿no? Que te mantenían en una situación y te llevan a otra. Ahora bien, lo que está muy claro es que una vez viviéndolo así, si eres capaz de transformarte, de cambiar y de hacer cosas diferentes, pues entonces la aceptación te habrá venido muy bien porque es el gatillo, el disparo donde cambia todo en tu vida, ¿no? Y eso hay que comprenderlo bien y sobre todo que no rompa la paz interior, ¿no? Y Claro, luego te pero decía, dime, logras, dime, cuando logras eso, justamente aparece esa posibilidad que tú dices de agradecimiento, que eres totalmente. capaz de conseguir disfrutar de esos pequeños momentos que, claro, que parece muy sencillo, la mayoría de la gente no es capaz ni siquiera de agradecer y piensa que las cosas pasan de per se. Tenemos agua caliente, pues que es que teníamos que tener agua caliente, ¿no? Y no somos capaces de agradecer agua caliente o el agradecimiento de poder estar en esta entrevista y hablar con alguien como tú, ¿no? O sea, es que evidentemente hay una acción para que las cosas sucedan, pero eso no te quita de no estar agradecido a cada momento que pase en tu vida. Eso es, pero ¿sabes lo que pasa? Que nos han enseñado, luego hablamos un poquito de lo que nos han enseñado si quieres, porque tiene que ver con lo esencial, pero ahora me voy a ir en otra dirección. Nos han enseñado a creer que tenemos derecho a todo. Tenemos derecho a todo y sobre todo a todo lo que ya tenemos. Es decir, yo tengo una pareja y creo que tengo derecho a tenerla, tengo agua caliente, como tú dices, en mi casa y creo que es normal, o luz eléctrica, creo que tengo derecho a todo, incluso creo que tengo derecho a estar vivo, a levantarme cada mañana. Entonces me levanto cada mañana y no agradezco que estoy aquí.
cuando podría no haberme levantado. De hecho, es posible que mucha gente en el mundo esta noche ya no se haya levantado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que como damos por hecho el agradecimiento, no agradecemos. O sea, pensamos que nos pertenece. Y eso es un error tremendo. Nos ha enseñado a creer que las cosas son nuestras y nos pertenecen. Nos han enseñado desde pequeños a pensar mucho en el yo, al crecimiento de nuestro propio ego, y que el ego se tiene que estar continuamente como alimentando de todo lo que ya tiene, de todo lo que ya es, de todo lo que ya hace. Y entonces las cosas tienen sentido de pertenencia, y el sentido de pertenencia es un mal sentido. Las cosas no nos pertenecen. Yo no tengo hijos, yo no tengo pareja, yo no tengo amigos, de verdad que no lo tengo. Vulgarmente podemos decir tengo pareja, tengo una hija, tengo 2 hijas. Yo hablando contigo, Rosa, puedo decirte, mira, yo, Rosa, tengo 2 hijas, o tú me puedes decir, pues yo tengo un hijo, o tengo 2 hijos, pero da igual, o tengo una casa en Bilbao. Si es que me da igual que me digas eso, si eso tiene que ver con una forma de hablar, pero en realidad nada te pertenece. Un día la tienes y un día no la tienes. O sea, mis hijos no me pertenecen, yo no pertenezco a nadie ni nadie me pertenece. El sentido de pertenencia, especialmente desde el yo, genera falso agradecimiento, pseudo agradecimiento o no agradecimiento, que es lo mismo. Entonces, el no ser agradecidos es un problema porque desde mi punto de vista y desde mi experiencia personal, no quiero decir que tenga que ser siempre así, pero es lo que más nos impide ser conscientes de lo que estamos viviendo. O sea, en la medida que yo esté más agradecido a que tú me hayas invitado a estar en esta conversación contigo, soy más consciente de lo que tú y yo nos une y estamos haciendo en este momento. Entonces, la conciencia requiere de agradecimiento. Y luego te voy a decir una cosa que no es ninguna tontería, ¿eh? O por lo menos para mí no lo es. Cuando yo veo a gente agradecida, los ojos le brillan de una forma diferente. Y la sonrisa que tiene también es diferente. Es decir, me gusta estar con ellos o con ellas. Digamos que siento placer. Es un tipo de placer súper bonito, que es el de compartir con las personas que son agradecidas. Las personas son agradecidas en la vida, no dan nada por hecho. Les nace la humildad de una forma automática, no tienen que buscarla. Escuchan más, intentan aprender y viven con una mente de aprendiz. Tienen una capacidad de observar diferente, viven una vida más contemplativa. Es decir, es que hay muchos elementos que detrás del agradecimiento. Bueno, pues todo esto que acabo de nombrar así, tipo pinceladas, son la primera parte del libro, es encender la luz. Fernando, ¿cómo has conseguido trabajar en tu vida personal, que seguramente que la has trabajado luego con los líderes con los cuales trabajas, esa aversión a la pérdida que te ha facilitado ser más agradecido? Mira, yo lo que he hecho, Rosa, y no es una lección, porque no sé si le valdrá a otras personas, ¿eh? Simplemente es lo que yo he hecho. Lo que yo he hecho es trabajármelo yo, mucho. O sea, yo no te voy a decir que esto me ha llegado a mi vida, y te digo, estoy en aprobadito todavía, o sea, me falta mucho por hacer, ¿eh? Dicho esto primero, pero hasta dónde he llegado, haya llegado hasta donde he llegado. Lo he hecho con mucho esfuerzo. No a ver, no quiero decir que me haya sido difícil en sentido de carga. No ha sido una carga, porque lo he querido hacer, pero no ha sido tan fácil. Y sobre todo lo he centrado en dos elementos o dos claves que creo que eso es lo que de alguna forma hace que la gente se transforme, cambie, mejore. Bueno, lo que yo llamaría crecimiento personal, que es como a mí me gusta llamarle, ¿vale? Pues yo creo que en la vida pues tenemos una cosa tan bonita como es el amor, de la que si quieres lo hablamos, pero que es una cosa muy bonita. Tenemos la posibilidad de disfrutar con nuestro trabajo y con lo que hacemos, ¿no? Con lo que devolvemos socialmente al mundo, ¿no? Que eso en la canción le llaman dinero, pero a mí me da igual el dinero. Tenemos la capacidad de disfrutar de la biología, de sentir, tener un cuerpo, de disfrutar nuestro cuerpo, de sentirnos, ¿no? De nuestras propias energías vitales, de la sexualidad, ¿no? Que tú hablas muchas veces y lo que eso significa, que es una energía tan poderosa, ¿no? De la relación humana, que te he leído, hay cosas muy bonitas, Rosas, tuyas sobre esto, en las que coincido 100%, que eso lo hablaremos otro día. Tenemos la suerte bueno, tenemos un montón de suertes de cosas que tienen que ver, ¿no? con esa otra parte que es la salud. Y la cuarta es el crecimiento personal. Y esa no sale en la canción. Y creo que es algo que desde pequeñito deberían de enseñarnos en el cole. Que estamos aquí para crecer personalmente, para desarrollar nuestra persona, ¿no? Yo eso lo descubrí hace muchos años. Yo te diría que en mi época de adolescente o así. O sea, hace muchos años. El trabajo que yo me he hecho ha sido muy lento, ha sido como cocer carne o un cocido, no sé, estas cosas que se hacen en la cocina a fuego lento, ¿no? A fuego lento, sí. Pero ¿cuál ha sido el elemento fundamental o los dos elementos que me refería? Uno ha sido poner conciencia, sobre todo para elegir que sí y que no, de lo que en mi vida llega y de cómo yo quiero ser. O sea, yo me planteo muchas veces qué cosas de mí no me gustan. O sea, creo que eso es importante planteárnoslo, ¿no? Y entenderse uno consigo mismo, ¿no? Poner conciencia real, ¿no?
aprendiendo de todos los demás, teniendo maestros, pero poner conciencia, acompañado de maestros, pero tener conciencia, pero de maestros, no de salvadores. Yo no quiero ser un salvador de nadie, ni quiero salvadores en mi vida. El maestro es el que aprende acompañándome a mí y que cuando yo hago de maestro es cuando yo aprendo acompañando a tantos que he acompañado en mi vida como líderes, profesionales en todo el mundo, ¿no? Aprendo tanto de todos y de todas que es fundamental, ¿no? Eso por una parte. Y la segunda parte es por la R, esta es una R que yo utilizo mucho, que es la R de repetición. El secreto del aprendizaje está en la repetición. En un deporte se entendería fácilmente con el entrenamiento, no es más que repetición, ¿no? Un pianista lo entendería fácilmente a la hora de repetir algo, ¿no? Repetir, repetir y repetir. Bueno, pues yo creo que en nuestro crecimiento personal, si hay algo que nos falta, es la capacidad perseverante de la repetición. Repetir, repetir y repetir. Y en la medida que uno se levanta todas las mañanas y dice, yo no puedo salir de casa, aunque me tenga que levantar una hora antes, pero yo tengo que hacer mi meditación cada día para encontrarme a mí mismo y lo que me ayuda a la meditación, que es en el fondo encontrarme a mí mismo y buscarme, pues eso que lo llevo haciendo desde hace ya bastantes años, pues no hay un solo día que no lo haga y no me lo puedo permitir no hacerlo. Puede pasar un día algo excepcional, pero es un día excepcional. Pero si no, no me saldré de mi casa o del hotel donde esté, donde me pille en ese momento sin hacerlo, ¿no? Repetición, repetición y repetición. Entonces, conciencia, aprendizaje continuo y repetición. Puede provocar que la repetición, porque yo veo a gente que repite, por ejemplo, en este tema de las ventas, ¿no? En crecimiento personal, que de repente se les ha quedado un concepto obsoleto o que ya está muy pasado de su fórmula y entonces siguen repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo sin tener resultados. A esa repetición podríamos añadirle, evidentemente, si hay conciencia, hay una reflexión crítica, por lo menos, de lo que uno está haciendo, pero a veces esa repetición, si tenemos tan marcada, si no tenemos esa a lo mejor conciencia tan vivida como tú, que te piensas mucho a ti mismo, para mí me parece que sí que puede ser necesario la figura de una persona externa, llámalo Claro. maestro, llámalo mentor, para que de repente recoloque, no estar haciendo exactamente lo mismo, porque a lo mejor pueden estar teniendo unos resultados negativos por repeticiones que son... Sí. A ver, es muy fácil de explicar lo que acabas de decir y te lo agradezco porque si no lo he pasado por alto porque lo he dado por hecho. La repetición no es hacer el mismo tiro a canasta. La repetición es tirar a canasta. Tirar a canasta no tiene que ser con el mismo tiro. O sea, Ujú. si yo juego a baloncesto, lo que no ha cambiado es que yo tengo que meter mi balón en una canasta. Ahora, el modo en el que tiro, el modo en el que cojo el balón, el modo en el que posiciono mi cuerpo, el modo en el que me entreno para obtener un cuerpo de una determinada manera, atlético, menos atlético, el modo en que me alimento, el modo en que hago todo, eso no es repetición. Lo que se repite es que tienes que tirar a canasta. Lo que no puedes es dejar de tirar a canasta. ¿Para qué está el mentor? ¿Para qué está tu mentor interior también? ¿Para qué está tu conciencia, que es tu mentor interior, tu cuestionamiento? Para que te des cuenta y vayas transformando todas esas cosas que tienes que ir transformando, pero siempre sin dejar de tirar. Porque cuando dejas de tirar te quedas fuera del campo de juego. Entonces la repetición tiene mucho más que ver, cuando yo digo la palabra repetición, con rectificación. Es decir, con todas las rectificaciones, cambios, temas nuevos que haya que introducir, quitando lo viejo que no vale, etcétera, etcétera. Fíjate que a mí me gusta contarlo, conté en un libro anterior, en el Factor H, que antes has nombrado. Yo creo que el analfabeto de este siglo no es el que no sabe leer y escribir, Rosa. El analfabeto de este siglo probablemente es el que no sabe borrar lo viejo y aprender lo nuevo. Entonces, no es una frase por una frase y ya está, ¿eh? O sea, quiero decir, no es una frase de estas que te salen y dices, wow, ya tengo una frase más, ¿no? Qué bien, ¿no? Qué inteligente, qué gusto tener este tipo de frases. Eso me da igual, eso me da igual. Es comprender lo que quiere decir la frase. Aquellos que se quedan viejos en los modos de hacer las cosas, aunque repitan, no van a tener éxito. La repetición a la que yo sugiero que uno se lo lleve a su entrenamiento personal de desarrollo personal tiene que ver con la rectificación, con el cambio, con atender lo nuevo, con entenderlo, con hacerlo tuyo, comprobarlo, con comprobar qué cosas quieres cambiar de los que otros te cuentan, incluso el propio maestro, etcétera, etcétera. Que conste, Cuestionarte. que conste, Fernando, que a mí es una de las cosas que más miedo me provoca en la vida, ¿eh? O Sí. sea, el quedarme directamente sin esa forma de cuestionamiento y hacer repeticiones que queden obsoletas porque no sea capaz de borrar lo aprendido para desaprender y volver a reaprender. De hecho, si hay una cosa que a mí me ha funcionado, que no quiero decir que siempre me haya funcionado, pero que a mí me ha funcionado y que suelo recomendar y que lo recomiendo, en términos de sugerencia, no es una lección para nada, es que yo en mi vida me ha ido bien romper con las cosas. Romper es una palabra un poco exagerada, pero romper con las cosas cuando me iban bien, Ujú. no esperar a que me fueran mal.
Un día tú y yo hablamos en una entrevista que me pareció brillante, como esta que estamos teniendo hoy, Rosa, te admiro, muchísimo desde aquella entrevista, te conocí ahí y en esa entrevista fue donde te conocí y desde entonces te admiro y te sigo por el modo en que mantienes esta conversación, ¿no? Que le llamo entrevista, pero en realidad es una conversación, ¿no? ¿Y sabes por qué? Te conté ahí en esa entrevista una clave fundamental, ¿no? De mi vida, ¿no? Me preguntaste un montón de cosas, ¿no? Y es que yo había vivido siempre en cambio y asentado en el cambio. No sé si recordarás ahora todo lo. No me acuerdo de algunas de las cosas que estuvimos hablando. Y en ese cambio, ¿te acuerdas que yo te decía, mira, cuando yo era director de una gran multinacional farmacéutica y tal, lo dejé todo y creé Think Connection, pero me iba muy bien, a mí nadie me echó, yo no estaba en el paro, yo estaba súper bien, yo no tuve que buscarme la vida, yo decidí cambiar. Igual que lo hice cuando estudié biológicas, muchos años atrás, estuve en Estados Unidos, hice no sé qué, y pasé de ahí al mundo del marketing y de las ventas, que tanto sabes tú y que tanto hablas. Es decir, y lancé un producto que me fue maravilloso y me metí en el mundo del deporte cuando todo me iba bien y dejé otras cosas relacionadas con el mundo de la empresa y en el mundo del deporte como coach y como para ayudar a gente profesional también en el mundo del deporte, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, basta que una conferencia de las que tengo, salvo una, la que hago con Jorge Blas, que esa es una cosa especial, pero basta que una conferencia algo me vaya muy bien para cuando está muy bien, me la pide un cliente y digo, no, esa ya no la hago. Ahora tengo cosas nuevas. Yo Eso es una recomiendo a la gente que antítesis, ¿eh? rompa cuando las cosas están bien. ¿Eh? Fíjate, Fernando, que eso es una antítesis de lo que sucede ahora mismo en ese momento. Yo me reconozco en ti porque escuché una vez que Miguel Ángel no se quedaba en una única cosa y cuando hacía las cosas muy bien cambiaba de posicionamiento y de actuación, pero eso es justamente lo que yo creo que no da miedo. No sé si va relacionado, que a lo mejor tú me dices que sí, yo lo llamo los DNAs mentales. Los Sí. DNIs, perdona, los DNIs mentales de cómo se están trabajando y esto creo que suena más a personas que son asertivas y no tanto racionales, que buscan un poco más la seguridad y la estabilidad. Creo que esto sucede más en gente que cuando siente que algo ya lo tiene controlado, ya no le apasiona, ya no provoca esa curiosidad. Yo abandono muchísimas veces y siempre les digo que un producto mío está en el mercado mientras yo sienta pasión por ello, independientemente del resultado que esté dando. ¿Crees que Claro. habrá gente que no pueda hacerlo o no pueda permitírselo porque su forma de mentalidad sea un poco más acomodadora o más racional y que no sea tanto de dejarlo en la cumbre? Sí, claro que hay gente así, pero el problema es que lo sufren ellos por encima de cualquier otro, porque hay un momento en que cuando ya no hay pasión, aunque vaya muy bien, uno lo hace bueno, por rutina o por necesidad económica o llámale X, ¿no? O por lo que sea, ¿no? Pero ya no hay pasión. Si ya no hay pasión y ya no hay amor sobre lo que estás haciendo, pues entonces ya lo haces de una forma absolutamente diferente. Y ahí es donde estás poniendo en riesgo que realmente tengas futuro. Pero cuando algo no lo haces con pasión, los demás terminan notándolo. Entonces yo no quiero hacer nada, si es posible nada, aunque decir nada es muy exagerado, en lo que no sienta pasión o en lo que no me encuentre bien haciéndolo. Entonces mi sugerencia, aunque es verdad que haya gente así, es que la gente que es así no tiene una mentalidad ganadora, tiene una mentalidad de escasez, de miedo, tiene una mentalidad no de abundancia, tiene una mentalidad que tiene que ver mucho más con el temor a tener un futuro incierto, a no asumir riesgos, a no querer hacer las cosas de una forma diferente para encontrar soluciones y vidas diferentes, incluso equivocándose, incluso aunque les vaya mal y aprendiendo de lo que les va mal, ¿no? Y luego hay un elemento más que yo en el libro hablo, que creo que es una evolución más de esto que estamos hablando, Rosa, y es que los seres humanos deberíamos de ser educados también a desidentificarnos de las cosas. La desidentificación está en cuatro niveles, ¿no? Tendríamos que aprender a desidentificarnos de nuestros sentimientos, porque en la medida que yo no soy mis sentimientos, los elijo yo. Claro. Si yo te digo a ti que te amo y te quiero, es algo que yo elijo si estoy desidentificado de ello, si soy capaz de verlo desde afuera. Entonces eso es muy importante. Igual te lo digo a ti como persona, que lo puedo decir a mi trabajo, a mi conferencia, a mi libro, a mi lo que sea. Nada me pertenece, antes hablábamos de esto, la desidentificación de mis sentimientos me hace manejarme con mis emociones de una forma diferente. La desidentificación de mis creencias me desidentifica de mis identidades, que esos son los DNIs que tú dices de la cabeza. Mis identidades me hace que si yo no tengo capacidad desidentificativa de ellos, pues yo sea lo que ellos marcan y no yo hago que ellos crezcan y nazcan y se muevan como yo quiero. No es el ser lo que mueve a la identidad, sino es la identidad la que mueve al ser. Entonces, ahí está pudiendo el ego y ahí está pudiendo, y ahí te deja fuera de juego, te deja siendo un personajillo, no una persona, ¿no? En la vida que tú tienes, que va a durarte 80, 90 años lo que vivas, ¿no? Lo que sea, y entonces estás perdiendo mucho tiempo por culpa de no saber desidentificarte de tus identidades, que son las creencias que se suelen nombrar, ¿no? Otra forma de las que te tienes que desidentificar, y esta es muy urgente, esta es muy, muy urgente, Rosa, y esta habría que enseñarla desde muy pequeños, es de tus pensamientos. Tú no eres tus pensamientos.
tú eliges tus pensamientos y en la medida que eliges pensar de una forma u otra, así construyes también un poco lo que sientes, lo que vives, lo que eres, lo que haces, todo, ¿no? Entonces, si eres capaz de desidentificarte de tus pensamientos, los puedes cuestionar. Yo puedo estar diciéndote esto y al mismo tiempo puedo cuestionar lo que te estoy diciendo. Es la capacidad de elegir lo que pienso para luego poder incluso expresarme, ¿no? Y la última desidentificación, y esta me gusta mucho, y en algún libro tuyo he leído alguna cosa que se aproxima desde una perspectiva diferente, esto me lo puedes corregir tú o aceptarlo, es la desidentificación corporal del cuerpo. Nosotros no somos el cuerpo. Entonces, y esto es muy bonito, ¿sabes? Porque esto es muy bonito, Rosa, cuando lo contáis, lo que sabéis de esto y lo que habláis de esto, y yo de esto sé muy poco, ¿sabes? Pero me atrevo a nombrarlo simplemente de puntillas, ¿no? Yo veo una foto mía de cuando yo era un niño, me veo ahora, incluso de hace 10 años, por ejemplo, si coges la foto que tengo, es una chorrada lo que te voy a contar, pero la foto que tengo en la portada del libro de La fuerza de la ilusión con Jorge Blas, pues creo que soy más viejo entonces que ahora, y hace veintitantos años, ¿no? Pero creo que soy mucho más viejo, sinceramente, no de edad biológica, pero soy más viejo, ¿eh? Pero sin ninguna duda soy más viejo, ¿no? Entonces mi vida ha ido de más joven a más viejo, y luego más viejo, y luego otra vez más joven, no más viejo, y entonces uno puede cambiar su edad biológica en la medida que se desidentifica de su cuerpo. Nosotros no somos cuerpo, ¿no? Entonces el cuerpo tampoco es tan importante, con lo cual con el cuerpo hacemos cosas mucho más bonitas cuando no le damos tanta necesidad de fuerza, ¿no? Y somos capaces de vivir experiencias vitales que son también mucho más placenteras y poderosas, ¿no? Entonces la capacidad de desidentificarnos del cuerpo pues también es muy importante. Son 4 niveles de desidentificación que nos hacen, que son esenciales y que nos hacen desde luego tener una vida pues eso, más en estado de bienestar, ¿no? Si pudieras soñar con lo que quieres lograr con Esencial, aparte de que ya se ha publicado y que hay algunos que ya nos lo hemos leído y estamos disfrutando mucho, suéñame en grande, Fernando. ¿Qué quieres que pase con Esencial? Mira, como me pides que sueñe en grande, y además yo te suelo ser sincero con las cosas que cuento, porque si no me estaría engañando a mí mismo, no a ti, ni a nadie de lo que nos está escuchando, me gustaría que fuera un libro de cabecera. Y con eso creo que lo explico, ¿no? Me gustaría que fuera un libro de cabecera, no un libro de biblioteca. Es un libro para leer más de una vez, ¿eh? Sí, en ese sentido quiero decir, Rosa. Quiero decirlo en varios sentidos. Uno es ese, ¿no? Leer más de una vez. Otro, que no sea de biblioteca, quiero decir que me gustaría que fuera un libro rayado, escrito, sacado notas y con puntas de las esquinas de las hojas dobladas. Otra que quiero decir cuando digo que es un libro de cabecera es que lo tuvieran muchos miles de personas. Me da igual regalárselos, no es una cuestión económica, no vivo de los libros, pero me gustaría que lo tuvieran miles de personas, más que nada porque se plantearan sus esencias, no las del autor, sino las suyas propias, ¿no? Creo que es un libro, y soñando a lo grande, que no el libro en sí mismo, pero que los extractos del libro, como si lo centrifugásemos y sacásemos a través de un colador los extractos importantes de ese libro, deberían de estar en las escuelas y en las familias cuando enseñamos a los hijos. Y eso sería soñar a lo grande, ¿sabes? Mi sueño a lo grande no va por ventas, no va por número de ejemplares vendidos, no va por ediciones. Es que me motiva, pero poco, eso de las ediciones y todo eso. En Salta Contigo, que es mi libro anterior, tengo 12 ediciones y sí, soy feliz, porque te iba a engañar, pero no es lo que más me motiva. Lo que me motiva es que haya gente que haya saltado gracias a leerse el libro, ¿no? Y en Sí, este es igual, me gustaría que llegara a las escuelas, a los colegios, ¿no? Enseñan a los niños y nos enseñan a los niños y luego también a los adultos, ¿no? Porque eso se sostiene en el tiempo, palabras que generan dolor, ¿no? Palabras como mucha fuerza en el yo, que está el ego, en el sentido de pertenencia, que hablábamos antes, en cosas que tienen que ver con estamos aquí para sufrir o para todo ese tipo de elementos, ¿no? Y lo esencial cuando lo descubres es todo lo contrario, estamos aquí para vivir, que es sentir placer, para disfrutar, para sentirnos bien en esta vida, ¿no? Y sacarle el mayor partido, ¿no? Esto es un regalo, la vida es un regalo, ¿no? Y entonces entender eso sería el extracto más extracto de haber exprimido, ¿no? Haber centrifugado muy bien ese libro. Y si tú me pides que sueñe en grande, pues es lo que me gustaría que alguien dijera alguna vez. Hay un libro de un autor que se llama Fernando Botella, que no es nada importante él, pero que el libro parece que ese libro pues dio una luz, ¿no? Nunca mejor dicho, una luz para poner foco en lo que importa. de hecho, fíjate, te lo preguntaba porque esta noche estoy leyéndome, ahora estoy con dos libros al mismo tiempo, esto es algo muy de mí. De aquí no hay Bien. reglas, el de Netflix y el de Héroes del Día a Día de Robin Sharma. Y cuando leía el libro, yo no sabía la historia que había detrás del monje que vende solo Ferrari. Y no sabía qué es lo que tuvo que hacer él por creer, por confiar, todos los rechazos que recibió, cómo su padre imprimió el libro para poder conseguir llevarlo y de la insistencia consiguió encontrar una editorial de casualidad, un director que estaba a su lado y lo hizo. Y él habla mucho como tú estás hablando ahora y es
que ese libro llegara a mucha gente que pudiera conseguir abrir los ojos. El resultado es evidente, es difícil aquella persona que está en temas de desarrollo personal y que no ha leído el libro. Yo creo que con Esencial va a pasar algo parecido. Yo sí que tengo un pero, ¿eh? Ya te aviso, Fernando, al libro. Dímelo, dímelo. Y el pero es que pones tanta responsabilidad en los que lo estamos leyendo para que cada uno decida sobre sus propias tripas, que en ocasiones a veces la pregunta no es tan fácil a cuál hacérsela. Y para mí ese libro tendría que ir acompañado de algo más. No sé, Ujú. una formación, un trabajo contigo, una experiencia. Creo que llevaría un algo más para poder darle una intensidad más profunda, sobre todo porque yo soy de las que creo que el tiempo es tan limitado que yo ya estoy enfadada con el mundo y el universo porque no voy a leer tantos libros como voy a poder leer en mi vida, porque me quedarán por ahí 50 años de lectura, no voy a ver tantas películas como me gustaría, no voy a poder a conocer a tanta gente y conseguir exprimir más esencial en algo que pudiera tener una continuidad, a mí me ha faltado, yo he querido más. Ya te Mira, digo. te voy a contestar desde dos perspectivas, dándote la razón, ¿eh? O sea, partiendo de que coincido con lo que dices. O desde tres perspectivas, pero ya digo, dándote la razón y comprendiendo lo que dices. La primera es que el autor, que tú has dicho al principio en la primera pregunta que me ha encantado que te he dicho, no quiere estar presente en el libro. Entonces no quiere ofrecer ni recetas, ni cursos, ni nada. O sea, quiere ser un espejo, nada más. Entonces el libro tiene como objetivo que eso que a ti te falta, falte. Es Ajá. decir, como algo, Un puteo bonito. como punto de arranque. Si tú lees cómo entrenar la mente, el factor H está lleno de recetas, cuadritos marcados, hazte esta pregunta, llévatelo a tu cuaderno, esto es un gimnasio, esto no es un libro, que es en cómo entrenar la mente, ¿no? Tenía otra esencia, esos libros tenían otro porqué, ¿no? Entonces, la primera forma de responderte a lo que me dices es que el autor ha querido que sea así, o sea, digamos que hay una intencionalidad, ¿no? En que sea así. Lo cual no quiere decir que el libro no sugiera lo que tú comentas. Por eso te doy la razón. El libro no sugiera que te busques un maestro o que me llames a mí, ¿no? O que hables con quien quieras hablar o que te crees tus propios planes o que te hagas tus propias cuestiones. Pero que te los hagas tú. Por eso es el fundido en negro al final. Ahí te dejo mil gotas de luz, elige tú, ¿no? Esa es la primera respuesta. Pero hay tres respuestas. Hay una segunda que tiene que ver con nos pasamos toda la vida pensando y haciendo, reflexionando y haciendo. O estamos en fase pensar o en fase hacer. Yo tengo una empresa que se llama Think and Action, pensar y hacer, en inglés, ¿no? Y que el nombre nace del principio tolteca, y también egipcio, curiosamente coincidieron en el mismo principio los egipcios y los toltecas, primeros pobladores de la humanidad, y que viene a decir algo así como que todo en la vida se hace, perdón, todo en la vida, todas las ideas en la vida tienen al menos dos momentos, ¿no? El momento de la idea y el momento de la acción, ¿no? A Ujú. veces la idea viene después de la acción y a veces la acción viene después de la idea, pero siempre tiene esos dos momentos, ¿no? Es la dualidad del pensamiento y del ser humano ante la acción, ¿no? Pensar y hacer, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que no es verdad, porque el ser humano ha descubierto a través de trascender en su conciencia que también está la contemplación, que está antes de la acción y antes del pensamiento y que tiene que ver con la observación, la escucha, la comprensión, el entenderte con el ecosistema, con el lugar en el que estás. Este libro ha querido entrar en la contemplación, no ha querido estar en la reflexión ni en la acción, aunque lleve a reflexiones y lleve a acciones, lleve a pensar y lleve a hacer, pero fundamentalmente el libro, su lugar es el contemplativo, es el de observar, es el de entender, es el de la visión interior, que tú comentabas antes, el de la mirada hacia adentro, ¿no? El del autoconocimiento, el de observar, el de entender. Entonces, por eso el libro no está con manual, no es un manual, o no tiene un manual asociado, o esas fórmulas, ¿no? Como en otros libros he puesto para ver cómo cambiarlo, ¿no? Y la tercera es porque creo que todas las recetas y todas las fórmulas, y aquí ya te contesto, dejo esta la tercera posta, están en los libros anteriores. Ujú. En realidad, si tú coges este libro después de... Lo puedes leer al principio y después leerte los otros para encontrar las recetas, o si ya te has leído los otros libros míos, vas a saber muchas recetas de Fernando Botella, que ya te las ha contado muchas veces, y que ahora lo que hace es pararse, stop, que hay un capítulo que se llama así, Ujú. párate, respira, entiende, y luego ya aplicas las recetas, ya te las he contado muchas veces. Voy a estar parcialmente de acuerdo. Yo que les he leído, tengo la sensación de que las otras recetas ahora me serían insuficientes después de la contemplación que he tenido. No digo que no sean buenas, digo que son insuficientes. Y de hecho, fíjate, esta es una perogrullada mía, por decirlo de alguna manera.
Creo que este libro deja una esencia muchísimo más, que no sé si tienes interés, de poder conseguir hacerlo, y es como el gran legado que estás dejando a tu nieto, a tu nieta, Sí, que es una a niña, mi ¿no? nieta, sí, sí, ¿por qué no? Sí, sí, mira, ahora te hablaré de mi nieta en ese sentido del libro, pero más hablando de mí que de ella, pero ahora te lo diré. Pero primero quiero contarte una cosa, lo que me has dicho de lo que dices parcialmente, que lo comprendo. Hay un capítulo en el libro que se llama Energía, que está en la primera parte. Ujú. Y en ese capítulo cuento una historia que la puedo contar aquí porque es muy cortita, y es un niño que va paseando con su abuelo, ahora que me pregunta lo del abuelo, por el bosque, y entonces le dice al abuelo el niño: ¿qué es esto de la energía, abuelo? Que todo el mundo habla de la energía, me lo enseñaron en el cole y no sé lo que es la de la energía. Y le dice el abuelo: mira, coge esa castaña que hay, ¿no? Entonces el niño coge la castaña y el abuelo le dice: quítale la corteza. Entonces le quita la corteza y dice: ¿qué hay? Y dice: pues está el fruto, abuelo, ¿no? Pues rompe el fruto. El niño rompe el fruto. ¿Qué hay dentro? Dice: pues ahí la semillita, abuelo, ¿no? Intenta con una piedra romper la semillita porque es muy dura. Rompe la semillita. ¿Qué hay dentro? Dice: nada. Dice: fíjate, la nada hace el todo. Porque esa semillita es la que hace que haya un castaño, que el castaño dé castañas, que las castañas tengan frutos, que los frutos tengan cortezas y que todo se produzca. Pues este libro es un libro de energía, Rosa. Es un De nada ahí para el saldrá el todo. castaño. De ahí Ahí, saldrá el castaño. como que no dicen la cosa, es un nada para el todo. Ahí De ahí saldrá uno el que lo castaño. mastique. Sí, 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 porque es que luego hay opciones múltiples para luego que esa energía a uno les haga un castaño, a otro les haga lo que les tenga que hacer, ¿no? Es decir, ahí está todo, ahí está todo. Y además, eso lo relaciono con lo que me has dicho de yo abuelo, ¿no? No sé si es un legado para mi nieta o no, pero sí que es cierto que cuando uno es abuelo, y cuando yo he escrito este libro ya siendo abuelo, no es solamente no solamente por una cuestión biológica de que tengo una nieta, que eso es algo que nos puede pasar a millones de personas en el mundo, no ser abuelo, ¿no? Sino es el comprender lo que en tu vida significa. Y lo que en tu vida significa es descendencia. Y Ujú. descendencia también es con los hijos, ya lo sé. Pero con los nietos es cuando se completa la descendencia. Digamos como que el ser humano biológicamente tiene como 3 generaciones en su ciclo vital. Ujú. Entonces, el mundo generacional y lo transgeneracional tiene mucho que ver también con entender qué es lo que al mundo le quieres decir. En este caso es a través de un libro, podría ser a través de una conversación, podría ser de muchas formas, ¿eh? Entonces es un momento donde estás para no dar lecciones, sino para hacer que la gente despierte y luego las lecciones las tomen ellos. Y este libro va de no dar lecciones. Ya he dado en muchos libros lecciones y seguiré dando si espero escribir más libros. No digo que ya se acabe esto, ¿eh? Seguramente que ya estoy con una idea de escribir otro que está lleno de lecciones, por cierto. Sino más bien este es un despierta. Es un empujón al despertar. Es un shot. Es un movimiento, ¿no? Es una luz. Jamás, no es energía en estado puro. Y luego ya saldrá el castaño. Nos has dado mucha luz, Fernando, muchos despertares. Cuando la gente le haya estado escuchando, me imagino que a lo mejor a la hora del café, porque esto siempre sale prontito. Así que solo puedo darte las gracias. La verdad es que cada vez que hablo contigo es una reflexión, es un quedarme para adentro, es un silencio que para un asertivo significa necesidad de cueva para poder conseguir pensar y reflexionar. Y eso siempre tiene mucho interés. Así que yo solo puedo darte las gracias y que sigas escribiendo mucho, que yo quiero leerlo todo. Gracias a ti, Rosa. Muchísimas gracias. Siempre es un gustazo conversar contigo y lo digo muy de corazón. Me encanta. Llámame todas las veces que quieras y desde luego que un gustazo enorme. Así que muchísimas gracias por esta conversación. Chicos, esencial. A veces las cosas son tan sumamente esenciales que pensamos que son insignificantes y es justamente todo lo contrario. No solo te recomiendo el libro, sino que empieces a reflexionar sobre qué quieres en tu vida. Que aquí no está solo lo que tú quieres en tu vida desde el punto de vista personal, sino también profesional. Así que te dejo que si tú quieres y te planteas conseguir estar en ese movimiento de cambio, te apuntes a rosamontana.com y vayamos viendo. Porque al final, sea venta personal o profesional, es que sin ese cambio no va a poder conseguir existir nada. Así que nos vemos o nos escuchamos en el siguiente podcast.